Continuamos en esta ocasión analizando versículos 20 y 21 del capítulo 2 de los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estoy juntamente crucificado con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo. ¿Murió Pablo? No, ¿Murió Pablo? No, eso no es lo que sugiere el pasaje. Pero él dice, ya no vivo yo. Y él dice, estoy juntamente crucificado. Y la muerte es el resultado de una crucifixión. Es correcto. Así que, ¿qué es el tema de Pablo en este versículo? Está hablando de la vida. Aunque menciona la muerte, aunque menciona la crucifixión, está hablando de una nueva vida. Y lo podemos aclarar según entremos en la profundidad del estudio del pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Pero luego continúa diciendo el apóstol, mas vive Cristo en mí. De manera que lo que sugiere este texto es que ya no vive el yo antiguo del apóstol Pablo. El viejo hombre, aquel viejo hombre que era posiblemente vengativo, que era posiblemente violento, perseguidor de la iglesia, ya fanático. No vive. Sí, fanático también, ya no vive. Ya ese hombre no vive. Ahora vive Cristo en él. Ese Saulo antiguo. Sí, pues el nombre de Pablo antes de convertirse se conocía Pablo como Saulo y después también. Pero cuando toma Pablo una gran responsabilidad en la obra de evangelizar, de ahí en adelante se le conoce en las escrituras como Pablo. Pablo, apóstol de los gentiles. El hombre nuevo, el hombre transformado, el hombre viejo crucificado. Como dice Pablo en Romanos el capítulo 6, de que el viejo hombre queda sepultado por medio de entrar en las aguas bautismales. Sepultamos al viejo hombre de pecado y nace de nuevo una criatura nueva, el hombre nuevo, que es el cristiano. Y nace una nueva criatura para andar en novedad de vida, como dice Romanos el capítulo 6. ¿Lo tiene, hermano? Sí, dice aquí Romanos 6, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermoso este pasaje. Ya lo creo. Y precisamente de lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en Gálatas es de una vida nueva. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué hermoso cuando Cristo vive en la vida del hombre. Cuando Cristo vive en la vida del hombre, se producen unos cambios en el carácter del hombre, en el comportamiento, en las actitudes, en los pensamientos. La forma de hablar cambia, la forma de pensar cambia, los principios cambian, todo cambia cuando Cristo llena el corazón del hombre. Y es precisamente lo que le sucede al apóstol Pablo. Cuando estudiamos en el libro de los Hechos, vemos a un apóstol Pablo perseguidor. Dice el libro de los Hechos que respiraba amenazas, un hombre cruel, violento, un hombre posiblemente sin mucho amor para su prójimo, debido al fanatismo que había en su corazón. Tal parece. Pero luego vemos a este hombre ahora diciéndonos que ahora Cristo vive en él, que ha sido cambiado, que ha sido renovado, tocado por el poder de Dios, que es por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué interesante este versículo. En la lección anterior
estudiamos este punto sobre la fe de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo utiliza la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol vive ahora, lo vive en la obediencia del Evangelio, en el mismo Evangelio, en el nuevo mensaje, en esa fe que fue dada de Jesucristo a través de su Espíritu Santo para nosotros, los creyentes de este siglo. Sabe, hermano y amados que nos escuchan, muchos tropiezan sobre esta idea de crucificar al viejo hombre. No les gusta la idea de morir, de hacer morir al viejo hombre. El yo orgulloso dice, quiero seguir como soy. Me está gustando esta vida. ¿Y qué es esta vida para muchos? Drogas, bebidas embriagantes, fornicación, adulterios, el robo, etc. Me gusta. Y a muchos les gusta desenvolverse, y así piensan en cuanto a la vida, y no quieren hacer morir a ese hombre de pecado, a ese hombre de muerte. No lo encuentra así, hermano, que ese es el problema de muchos. Es muy correcto, y lamentablemente la humanidad, como usted muy bien acaba de mencionar, no quiere aceptar que hay que crucificarse con Cristo. Hay que disponerse a sepultar el viejo hombre para que nazca el nuevo hombre creado conforme a la imagen de Dios. El nuevo hombre espiritual que está posiblemente dentro de nosotros, pero tiene que ser renacido por el poder del Evangelio. Y lamentablemente esa es la condición del hombre actual. Vivir una vida superflua, una vida llena de placeres, alejado de Dios. Y en ocasiones he escuchado personas que dicen, si Dios me quiere salvar, me tiene que aceptar como yo soy. Pero eso no es lo que Dios quiere. Difícil. Es Imposible. difícil, es imposible, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con la disposición de renunciar a todas estas cosas que impiden que Cristo viva en nosotros. Cristo es santo, Cristo es perfecto. Amén. Cristo aprendió la obediencia, por lo cual el Padre le glorificó. Por lo tanto, para que Cristo viva ahora en nuestros corazones, nosotros, los seres humanos, debemos de también buscar la obediencia, la santidad, para que nuestra vida sea una vida nueva, una vida abundante en el Espíritu. Lo que muchos llaman vida, Dios llama muerte. Es correcto. Y lo que muchos tienen por muerte, una vida muerta, es para Dios. Vida. Vida. Pues es vida en Él. Y vida llena en Cristo. Y vida de esperanza. Esperanza que no tienen muchos porque no han tenido esta experiencia gloriosa, maravillosa, de hacer morir al viejo hombre de pecado. ¿Qué estamos predicando? Este mismo evangelio, amados. Que hay que cambiar, hay que crucificar al viejo hombre de pecado y hay que llegar a ser nueva criatura. ¿Cómo es este Pablo que conocemos en Gálatas? Un hombre tan bueno, tan recto, tan cerca de Dios. Y amados, ustedes también pueden llegar a estar cerca de Dios como Pablo, por medio de tener la misma experiencia de Él. ¿Puede usted repetir las palabras de Pablo aplicándoselas a sí mismo? De acuerdo con el versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede usted también decir esas palabras en cuanto a su propia persona? Dios quiera que sí. Dice en la última parte del 20, hermano, el cual me amó. Qué pensamiento tan sublime. Y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo expresa de manera muy personal. Y es que Cristo nos ama a todos nosotros por igual, ¿no es así? Es correcto. Y si alguna persona tenía razón para expresar a Cristo de esta manera, lo fue el apóstol Pablo. Hermano, ¿qué méritos tenía el apóstol Pablo cuando Cristo le llamó? Ninguno. Un hombre perseguidor, un hombre lleno de maldad, de odio hacia los demás, no tenía méritos. O sea, queremos decir con méritos cualidades positivas. En Pablo no habían cualidades positivas algunas para merecer a Cristo Jesús.
Por eso él dice, el cual me amó, dejándonos entre líneas el mensaje, el cual me amó tal como yo era, el cual me amó siendo yo fanático, siendo perseguidor, blasfemo, siendo yo blasfemo, siendo yo criminal porque mataba a los cristianos. Sí. Me amó en esa condición. Esto va muy a la par con lo que dice Romanos el capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mismo amor que fue demostrado en el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ningún ser humano, por más que ame a otro, haría una cosa semejante. Solamente el amor de Dios, demostrado en Cristo Jesús, es capaz de amarnos tal y cual somos, de aceptarnos tal y cual somos, y de entregarse por nosotros. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de que nosotros obedezcamos el Evangelio, a cambio de que nosotros seamos humildes al llamado que Él nos hace en su palabra, que no seamos rebeldes, que no desechemos la gracia ni esa invitación que Cristo nos hace en su palabra para que vivamos una vida plena y abundante en Él. Hermano, ¿qué le parece? ¿Puede un hombre ser, una mujer ser tan corrupta, tan depravada, que Cristo no la aceptara, no le aceptara? Precisamente, hermano, para eso es el Evangelio. Cuando el hombre piensa que es tan corrupto, cuando el hombre piensa que es tan malo, que Dios no le va a aceptar, es precisamente cuando Dios quiere aceptarlo. Los casos más difíciles son los más fáciles para Dios. No obstante, ¿qué dicen algunos que están hundidos en el pecado y en el vicio? Que no tienen remedio. Ay, yo no tengo remedio, Dios no me ama, Dios ya me da la espalda y no hay esperanza para mí. Muy al contrario, Cristo ama a todos los pecadores. Y se me viene a la mente, hermano, un texto que Pablo escribió también en la primera carta de él para Timoteo, en el capítulo 1, donde él dice, en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que Pablo se clasifica como el primero, y de hecho el hombre era gran pecador, pero Cristo le tuvo misericordia. Ocasionalmente he escuchado personas que no aceptan ese amor de Dios, no aceptan esa invitación o esa oportunidad que Dios brinda en Jesucristo para que el hombre se reconcilie. Y he escuchado cómo personas critican a otro que sí acepta esta invitación. Y vemos como una persona acepta el mensaje de Jesucristo, una persona que era pecador, que vivía una vida vergonzosa en la sociedad, de momento acepta esta invitación del Evangelio y las demás personas comienzan a criticarle y a decirle, mira, después que se cansó de pecar, ahora se entregó a Cristo. Precisamente de eso se trata el Evangelio, que cuando el hombre entienda que en su vida de pecado no tiene esperanza, que de su vida de pecado no va a encontrar otro resultado que la muerte espiritual y la muerte física posiblemente, que el hombre mire a Cristo y visualice a Cristo como una esperanza de vida, como una esperanza de perdón, como una esperanza de justicia. El hombre no entiende esto, lamentablemente, y piensa que uno no puede venir al Evangelio hasta que no esté completamente perfecto. Pero la única manera de encontrar perfección, vida y perdón es viniendo a Jesucristo. ¿Quiere usted decir, hermano, mediante algunas de esas palabras que acaba de pronunciar, que un hombre, que una mujer puede vivir en el pecado por 60 años y luego arrepentirse? Y que Cristo le acepte después de tantos años, largos años pasados, viviendo en la carne, conforme a los deseos de la carne. Para tales personas también hay esperanza. Si contestáramos con un no a esa pregunta suya, estaríamos diciéndole que no al ladrón de la cruz del Calvario, que clamó a Jesucristo en el último momento de su vida
y recibió perdón. Sí, así fue. Estaríamos diciéndole que no al arrepentimiento del apóstol Pablo, que fue tocado por el poder de Dios y aceptó y fue renovado. Estaríamos diciéndole que no a los judíos que aparecen en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que se les acusa de haber crucificado al Hijo de Dios y aceptan su culpabilidad, se arrepienten y reciben vida. De manera que en ese ejemplo que usted nos trae, sí, esa persona también tiene perdón. Esa persona también tiene la oportunidad de que Cristo viva en ella. No importa la condición en que el hombre se encuentre, mientras el hombre respire, mientras el hombre tenga aliento de vida y acepte el mensaje del Evangelio y se arrepienta de todo corazón, tiene oportunidad para una nueva vida en Cristo Jesús. Aunque llegue a última hora. Es correcto. Y podemos en otra ocasión estudiar con más profundidad ese tema, que es muy interesante. Si no hay más comentarios sobre este pasaje o sobre este punto, vamos a analizar el resto del versículo 20, donde dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué frase más profunda esta que aparece en el versículo 21? ¿Cuántas personas hay que viven desechando la gracia de Dios? ¿Qué será esto de desechar? ¿Qué se entiende por esto? Desechar. Bueno, entiendo en el contexto de este capítulo 2 de Gálatas que los que estaban tratando de justificarse por la ley se estaban desligando de Cristo. De hecho, así se dice en Gálatas el capítulo 5. Los que por la ley quisieran justificarse, dice Pablo, de Cristo os desligasteis. Estaban rechazando la gracia, pues el pasaje también dice, de la gracia habéis caído. Habéis caído. El que se justifique por medio de la ley, de cierto desecha la gracia de Dios. Pues la gracia se manifiesta no por la ley, sino por la fe, amados, por la fe en Cristo. Es interesante esto de desechar. Cuando se desecha algo, es porque usted no le tiene ningún aprecio, o eso que usted desecha no tiene ningún valor para usted, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no se desechan en los hogares porque no tienen ningún valor para la ama de casa o para el dueño de la casa? En este caso, en el contexto de este pasaje, se desecha, o sea, el apóstol Pablo habla de que él no desecha la gracia de Dios. En otras palabras, él le da el valor a la gracia de Dios que tiene. Él se aprovecha de esa gracia de Dios y no como algunos que la desechan. En el contexto que acabamos de analizar en todo el capítulo 1 y capítulo 2 de los Gálatas, estamos viendo en estudios anteriores que el problema de los Gálatas e incluso el problema del apóstol Pedro es que en algún momento comenzaron a desechar la gracia, le comenzaron a quitarle valor a la gracia para volver a las obras de la ley. Nunca debemos desechar la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede desechar de diferentes maneras, sometiéndonos a mandamientos de hombres, a dogmas que no tienen apoyo bíblico, a falsas doctrinas, a principios donde se mezcla el evangelio con la cultura. De todas esas formas se puede desechar la gracia de Dios. Estoy pensando, hermano y amados, en Juan el capítulo 1, el versículo 17, donde dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia no por la ley. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Concuerda perfectamente con el texto en Gálatas 2:21. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia viene por Cristo y no debiéramos rechazarla jamás. Y lo otro que tenemos que considerar cuando hablamos de la ley, que ese va a ser el tema del libro de los Gálatas, es que la ley no fue primero que la fe. La fe fue primero. Y luego, debido a la desobediencia
al estado de corrupción moral que había en el pueblo de Israel, fue dada la ley, pero la fe fue primero. ¿Cómo es eso? La fe fue antes de la ley. Antes de la ley. Eso lo vamos a estudiar en otros pasajes. Lo vamos a ver, sí, la prueba. Sí, lo vamos a ver estudiando posiblemente los siguientes capítulos de Gálatas. Pero en este asunto, para terminar con el 21, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo que la justicia es por la ley, está suponiendo, es una suposición. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, ¿para qué Cristo murió si íbamos a seguir bajo la ley? ¿Para qué entonces fue el sacrificio de Jesucristo si vamos a seguir viviendo aquella ley antigua que no proveía garantía de salvación ni de redención para el hombre? Ese no es el caso. El caso es que la ley tuvo su final. Y ahora, a través de Jesucristo, es como único el hombre puede encontrar justificación. En vano hubiese muerto Cristo en la cruz del Calvario si ahora los hombres quisieran seguirse justificando por la ley. Lo triste de esto es que hoy en día muchos aún se justifican por la ley. Y diría entonces, aplicando el contexto de este pasaje, que para los tales el sacrificio de Cristo ha sido en vano. Sin embargo, creen en Cristo. Siguen la ley, pero creen en Cristo. ¿Qué hay en tal caso? Una controversia muy grande. Y una contradicción. Es correcto. Realmente no se puede creer en Cristo como la Biblia nos pide, como el Dios de los cielos nos pide, y a la vez seguir la ley. Eso es lo que se saca de este pasaje, de todo el libro de Gálatas. Resumiendo este capítulo 2 de los Gálatas, en otras lecciones anteriores estuvimos hablando del error que cometiera el apóstol Pedro. Y finalizando estas palabras que hasta el versículo 21 el apóstol Pablo le está dirigiendo a Pedro, cabe una pregunta: ¿cómo siguieron las relaciones luego de esta amonestación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? Bueno, para contestar esa pregunta debemos de leer en Segunda de Pedro el capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3, donde el mismo apóstol Pedro se expresa favorablemente sobre el apóstol Pablo. Dice Segunda de Pedro 3, el capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, después de esta reprensión que el apóstol Pablo le hace a Pedro, a través de los años Pedro crece espiritualmente, madura y se expresa sobre el apóstol Pablo como nuestro amado hermano Pablo. No le guardó rencor, no. Aceptó la reprensión y utilizó esa reprensión para crecer, para madurar y para entender lo que debía de entender, el mensaje de Jesucristo. Y tanto es así que si seguimos leyendo en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, ahora el apóstol Pedro ya no obliga a judaizar. En la lección anterior aprendimos que el apóstol Pedro en determinado momento obligaba a los gentiles a judaizar. Ahora ya no los obliga. Ahora les dice de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora el apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes que se mantengan firmes, que no se dejen arrastrar por diferentes vientos de doctrina, que se mantengan en ese evangelio que han creído, que se mantengan obedeciendo a la fe de Jesucristo. Él había sido en ocasiones inestable. Ahora habla de firmeza en el Señor. En la próxima conferencia
comenzaremos con el capítulo 3. Gracias por habernos escuchado.